del fornix y de los núcleos interlámicos. O sea, esto nos quiere decir que en la parte límbica nos va a determinar nuestro grado de pues, relaciones interpersonales y en cuestiones emocionales. Entonces, algunos científicos han tratado ahora sí que echarle la culpa a las alteraciones en lo que es el sistema límbico sobre aquellos individuos que han cometido ciertas conductas como son los asesinos en serie. Igual nos decía Arnold también que el tono afectivo de la memoria perceptiva que se establece en el subsistema cerebral establece el paso siguiente del proceso que lleva hacia la acción, el cual es mediado por circuitos que se conectan con el lóbulo frontal, que es en la parte en la cual tenemos todo tipo de cuestiones emocionales o afectivas. El neuropsicólogo ruso Alejandro Luria lo llama órgano de la civilización, ya que desde las perspectivas freudianas, el sistema límbico es el yo de nuestra mente, o sea, es el que nos marca qué es lo que vamos a sentir, a cómo vamos a actuar. Entonces, si bien es el principal sistema que se está actualmente estudiando, debido a que, pues, para ello está muy marcado las afectaciones o las enfermedades que sufre el sistema límbico con respecto al actuar de ciertos criminales. Por ejemplo, sujetos con un sistema límbico enfermo pueden presentar tanto incapacidad como exceso de afectaciones ante un estímulo del entorno. Se desbalancea de dicho sistema, conduce a estados agresivos, depresiones severas, pérdida de la memoria, entre otras, ya que no se trata simplemente de un desbalance fisiológico, sino psíquico importante. Entonces, en el aspecto neurológico, la mayoría de los estudios actuales concuerda en que el sistema límbico, que es el encargado de las emociones o de las conductas en cuanto a cuestiones emocionales, si se encuentra en un estado de enfermedad alta o baja, es lo que nos va a hacer que tengamos ciertas alteraciones en cuanto a nuestro estado o a nuestra conducta como tal. Entonces, en este aspecto, pues podemos decir que, que si bien para ellos alguna enfermedad en el sistema límbico puede provocar que alguna persona se convierta o no en un asesino en serie. Como bien sabemos, existen dos tipos de asesinos en serie, el tipo 1 que es organizado y el tipo 2 que es desorganizado. Por lo regular, el tipo 1, que es aquel asesino en serie organizado, es aquel que tiene un IQ mayor que el promedio, que lo normal, que son arriba de 120, 140 índices. Entonces, este tipo de sujetos tienden a pensar pues muy bien cómo van a realizar el acto, tienden a preparar pues ya sea el lugar, la zona donde van a cometer el acto delictivo, eh, pues qué tipo de cuerdas, cómo lo van a realizar. O sea, son más organizados, más meticulosos en cuanto a cómo van a realizar el acto, ¿no? Y los desorganizados simplemente son aquellos que pues tienen un IQ normal, pero en cuanto a sus actos, eh, pues simplemente lo van a hacer se podría decir, al ahí se va, ¿no? O sea, no llevan un, un marco, una forma en la cual van a cometer el acto, sino simplemente, pues posiblemente hasta por oportunidad, en ese momento se les presentó la víctima y van a cometer el acto porque recibieron el impulso a comparación del organizado, que siempre va a buscar el momento ideal o exacto para empezar cualquier acto delictivo. Y pues los tipos de asesinos en serie. Hay diferentes tipos de motivaciones que son variadas. Incluso en algunas puede ser hasta pues mezcladas, ¿no? Casi siempre corresponde el perfil que se les menciona o que se les va marcando en cuanto a su perfil criminal,
con el tipo de asesinos que son, ¿no? Por lo regular se marcan estas 5, que es que son las principales, ¿no? Para determinar cuántos tipos de asesinos en serie hay. El primero es el visionario, que es aquel que va a cometer el acto por alguna cuestión de ideología, ¿no? Que, por ejemplo, ve visiones o algo, o vio en su cabeza que se creó una escena en la cual a lo mejor un dios o algún santo le hablaba y lo conducía a realizar el acto, ¿no? Este visionario, pues va a cometer los actos cuando las visiones o cuando en el cerebro haya una alteración y pues lo encamine a realizar el acto delictivo. En el número 2, que es el misionero, pues este tipo de sujetos van a cometer los delitos por una misión, ¿no? Porque a lo mejor su abuelo eh, le encargó, ¿no? Dentro de su infancia, su padre, su abuelo tenían conductas erráticas contra cierto sector social, entonces él lo va a tomar como una misión cuando crezca, ¿no? Pues aquel asesino en serie que su padre odiaba a las prostitutas, pues va a buscar la forma su misión va a ser acabar con lo que molestaba a su entorno, ¿no? Que eran las prostitutas. Entonces, este va a ser por una misión como tal. Eh, el hedonista, pues va a ser por placer, ¿no? Por el gusto de, de tener el control, el placer sobre la víctima. Por ganancias, este tipo de asesinos en serie tal vez está un poquito en contradicción debido a que pues nos dice que pues el asesino en serie no va a ser no va a obtener un beneficio al asesinar económico, sino más bien psicológico y social, pero está marcado por ganancias debido a que pues va a tener la satisfacción de cometer el acto, pero va a buscar robar para satisfacer y poder seguir cometiendo los actos, ¿no? Entonces, por eso está como que la interrogante en que por ganancias no se tome como un tipo de asesino en serie, pero entra dentro de los rasgos que marca un asesino en serie. Y en el número 5, pues es el por obtener poder y control sobre sus víctimas, que es pues casi la mayoría de los asesinos en serie, pues lo que les provoca placer o satisfacción es tener el poder sobre el entorno, ¿no? Sobre su víctima. Entonces, estos 5 puntos principales son, pues, el tipo de asesinos en serie. Muchas veces van a ir mezclados 2, incluso hasta 3 tipos de tipologías de asesinos en serie, pero siempre va a estar marcado uno de ellos en los asesinos. Y hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Vamos a iniciar para ver algunos asesinos. Pues unos asesinos, como podemos ver, de los más también sonados como famosos y de los cuales, este, pues han sido de los más, que más actos han desarrollado en cuanto a en su actuar, en su periodo de latencia. El primero va a ser John Wayne Gacy. Su alias, como lo conocían, era el payaso asesino o Pogo el payaso. Él nació en marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Él era, sexualidad era pues, hombre, masculino. Y en cuanto a su sexualidad, era, pues lo marcan en cuanto a su perfil como bisexual porque tuvo esposa e hijos, aunque en su segunda, primera y segunda pareja eh, tenía relaciones, pero solamente por cuestiones sociales. No tenía relaciones afectivas como tal o de mucho tiempo y él prefería tener relaciones más con lo que eran
los homosexuales. Entonces, en cuanto a su sexualidad, pues no está bien desarrollada, si era bisexual o era como tal 100% homosexual. Su estado civil, pues él era casado, 2 veces se casó. La primera vez se casó, pero cuando tuvo un incidente con un joven que invitó a su casa lo invitó a ver pornografía, el joven tendría 16 años cuando él lo invitó, eh, lo denunció con sus padres lo denunciaron, fue a dar a prisión, entonces por lo cual su primer matrimonio fracasó, tenía 2 hijos, lo dejó la esposa, o, se llevó a los hijos y ya no dejó que volviera a ver a sus hijos. Eh, Él estuvo la primera vez en prisión, estuvo sentenciado a algunos años, pero por buena conducta y hacía un servicio comunitario, le condenaron, le bajaron la multa y estuvo nada más unos meses en prisión. Su zona geográfica que utilizaba para cometer sus actos delictivos era en su hogar, que era en Illinois, en Chicago, y igualmente en lo que era el río de Chicago. Él lo que utilizaba para cometer los actos era lo que eran las armas blancas, principalmente, pues era el sometimiento. Él sometía a sus víctimas, las torturaba, abusaba de ellas sexualmente y las mataba principalmente por estrangulación de algún arma blanca, alguna cuerda o incluso apuñalándolos. Su principal rasgo de principales víctimas eran hombres menores de entre los 13 a los 16 años y tenía varios mecanismos o actos para o modus operandi, porque él los invitaba a ver películas. Él había creado en su casa un sótano en la cual él los invitaba a ver películas pornográficas, los sometía y abusaba de ellos. Eh, Pocas víctimas en ese momento. Bueno, ya al final, su última víctima logró salvarse y pues fue cuando lo denunció. Eh, También una de las formas de que él abordaba a las víctimas era de que les ofrecía trabajo. Él creó en cierto momento una empresa creó una empresa en la cual él les ofrecía trabajo para poder abordarlas. El número de víctimas varía. Actualmente, bueno, se encontraron 29 cuerpos, pero él cuando dio su entrevista dijo que otros cuerpos fueron arrojados al río, entonces por lo cual se le marca entre 29 y 33 víctimas. Cuando fue capturado, fue en diciembre de 1978 y fue sentenciado a 10 años de prisión. Bueno, esa es la primera vez que fue capturado y la segunda vez fue el 22 de diciembre de 1978 y en ese periodo fue vuelto a detener y fue sentenciado a lo que fue la ejecución mediante inyección letal en mayo de 1994. Aquí no sé, este, por cuestiones de tiempo no voy a decir toda su historia, pero principalmente en su personalidad era una persona amable o una persona que participaba en el entorno social, incluso participó en cuestiones políticas. Aquí un punto a resaltar es que en cuanto a cuando él dio su entrevista, dice que él me parece a los 9 años, tuvo un percance en un columpio en el cual sufrió un golpe en la cabeza, en el cual le provocó una contusión y un coágulo cerebral. Él no tenía problema, al pasarle este percance, a partir de los 16 años, él empezó a sufrir de problemas de convulsiones, de desmayos repentinos. Entonces, cuando él fallece, varios científicos piden
que se les proporcione el cerebro de John Wayne Gacy para poderle hacer los análisis necesarios para determinar las causas que lo orillaban a cometer ciertos actos delictivos. Pero en este aspecto, los científicos que realizaron el estudio, pues no determinaron o no llegaron a ninguna conclusión. Entonces, hasta la fecha no se ha concretado en si este problema que tuvo en cuanto al golpe en la cabeza lo orilló a cometer estos homicidios o simplemente ya lo traía como tal en su personalidad. Él eh, nos marca que venía una familia en la cual su padre era alcohólico, lo maltrataba, lo humillaba, lo golpeaba, su madre pues una madre sumisa que pues simplemente pues no los defendía, ¿no? Entonces, en este aspecto no sé si alguien pueda aportar o decirme si alguien conoce más del tema. Para ustedes, ¿cuál sería pues parte de su firma, los motivos? Y su firma, como, bueno, él en cuanto a sus homicidios, la mayoría los sepultaba o los tenía en lo que era su sótano, en la parte, excavaba hoyos y los enterraba, otro lo enterró en lo que era su jardín, donde pues él por lo regular hacía reuniones e invitaba ahí a sus conocidos y abordaba ahí a sus demás víctimas. Otro de los asesinos en serie, eh, pues podríamos decir más de los más sanguinarios, es lo que es Luis Alfredo Garavito. Él era un asesino en serie colombiano. Él también fue diagnosticado con un problema de la personalidad, que era el trastorno de personalidad antisocial. Eh, Él nació el 25 de enero de 1957 y sus alias eran Alfredo Salazar, era el Loco, el Tribilín, eh, el Cura. El lugar de nacimiento, él nació en lo que es Génova Quindio, en Colombia. Era de sexualidad masculina. Bueno, sexualidad él era homosexual activo, pedófilo y pederasta. Su estado civil fue soltero y se le conocían dos parejas, pero por lo mismo de que era pues homosexual, él nunca tuvo hijos. Él, su zona de operar o donde actuó fue en 11 provincias y más de 55 municipios de Colombia. Eh, Luis Alfredo Garavito, desde su infancia vivió rechazo, vivió igualmente golpes. Él provenía de un extracto familiar humilde, pobre. Igualmente no conoció a su padre, vivió de su madre, simplemente pues era una persona reprensiva, los maltrataba. Entonces él como tal creció en un ambiente de sobajación, de golpes, y él al momento de ir creciendo, pues como tal, fue desarrollando ciertos conflictos con el aspecto, con su aspecto, con su personalidad, debido a que pues siempre se le, uh, se le fue rechazando de acuerdo a sus preferencias sexuales y por reprimir socialmente lo que él era. Y pues obviamente cuando fue diagnosticado se le determinó que fue un causal de que él realizara estos actos como tal delictivos. Lo que él utilizaba para abordar o realizar el acto, él utilizaba armas blancas y la estrangulación. También se presume, debido a que cuando se le realizaron las autopsias a las víctimas, al momento de levantarlas, de hacer levantamiento de cadáver,
se le encontraron bolsas de plástico en la cabeza y, y él se llegó a la conclusión de que posiblemente les ponían la bolsa de plástico en la cabeza para poderlos someter y violar. Él era alcohólico y tenía una religión muy marcada. Era miembro de una iglesia y en la cual él siempre buscaba el perdón divino después de haber cometido sus actos. Sus víctimas tenían las edades entre 6 y 16 años y su estatus económico también era bajo. Él abordaba a niños que necesitaban o que estuvieran necesitados, pues, de algún apoyo afectivo. Eh, Él los secuestraba, los torturaba, los violaba y pues obviamente los mataba. Y el número de víctimas que se estipula mató fueron entre 140 a más de 200 niños, debido a que no se encontraron como tal, pues tal número, ¿no? Pero a sus declaraciones y lo que él relató, aproximadamente es el cálculo de cuanto al número de víctimas. Él tuvo varios modus operandi. Él algunas veces hacía pasar por vendedor ambulante, en otras abordaba a los niños como monje, se vestía como monje, se disfrazaba de indigente, de discapacitado. Eh, pues su modus operandi fue muy variado y él pues trataba de ganarse a las víctimas ofreciéndoles alguna ayuda o pedía alguna ayuda de los niños para que él los pudiera abordar, se los llevaba a zonas alejadas de donde estaba, del lugar en el que estaba, por lo regular a zonas despobladas, y ahí era donde ya sometía y cometía el acto como tal. Él como tal se le atribuye que regresaba en múltiples ocasiones al lugar donde enterraba a sus víctimas y seguía haciendo actos posiblemente de necrofilia y los volvía como tal a enterrar. Se le capturó debido a que una de sus últimas víctimas logró huir y lo denunció. Entonces fue cuando fue capturado el 22 de abril de 1999 en la ciudad de Villavicencio. En ese tiempo tenía 42 años uh, y pues hasta el momento de que estuvo en prisión, se volvió más católico y empezó a arrepentir de sus actos. Pero pues en este aspecto le atribuyen a que él cometió este tipo de conductas debido a que él sufría de este trastorno que era de la personalidad antisocial. Entonces, aquí hay podríamos decir que hay dos perfiles en los cuales se le está atribuyendo problemas psicológicos, problemas mentales, ¿no? Eh, Tanto aquí que tiene un trastorno de la conducta antisocial como John Wayne Gacy, que se le atribuye posiblemente a una afectación por un golpe, que es el coágulo que tenía en la cabeza. Ambos, no precisamente podemos marcar que cualquier persona que es asesino serial es homosexual, pero hay factores que los llevan más aparte, rasgos propios de la personalidad que los van a orillar a hacer ciertas conductas en contra de su deseo, ¿no? De sus cuestiones sexuales. Ambos igual, las cuestiones que los orillaban a cometer los actos delictivos era una cuestión tanto de dominio como una cuestión sexual para satisfacer ciertos deseos sexuales en ellos y el grado de poder que ejercían sobre sus víctimas. El siguiente es Francisco Guerrero el Chalequero. Él es un asesino en serie mexicano. El, el alias como le decían, era el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano, el Degollador del Río Consulado, perdón. Él
se le llamó el destripador mexicano, hay una gran coincidencia debido a que el tiempo que estuvo activo este asesino en serie en México y era a la par de que estaban desarrollando los asesinatos de lo que era Jack el Destripador. Entonces, por eso mismo también se le nombró como el Destripador mexicano. Eh, las características como tal, él era un sujeto misógino y era un violador. Él, el aspecto de la infancia, él era el cuarto de 11 hermanos. Eh, Él en su infancia, su madre era madre soltera, él vivió una infancia de igual manera con agresiones, insultos, golpes, humillaciones, y su personalidad que le marcaban era tanto psicópata, misógino, él no tenía remordimiento por nada, sufría de constantes ataques de ira, era manipulador y promiscuo, como él tuvo múltiples parejas. El número de víctimas varía entre 18 a 20 víctimas. Él, eh, en su juventud, al tener una juventud eh, o una niñez muy dura, en la cual recibía agresiones, golpes, humillaciones, él en cierta edad, en cierta parte de su vida, que fue en 1862, a los 22 años aproximadamente, él deja el hogar y viaja a lo que es la Ciudad de México, se establece en lo que es la Ciudad de México y empieza a trabajar en lo que era zapatero. Él tuvo una esposa, no se casó, pero tuvo su pareja formal, una esposa con la cual tuvo 4 hijos y tuvo un sinnúmero de amantes y hijos fuera del matrimonio. Dentro de eso, pues su gusto, se podría decir, por las mujeres, al ser una persona misógina, a él no le importaba la mujer como tal, sino simplemente la satisfacción sexual que le provocaba el tener múltiples parejas. Entonces, él dentro de eso se volvió como tal un proxeneta y él empezó a prostituir, a abordar y empezó a prostituir pues sus parejas o empezaba a contratar o a llevar a otras mujeres para prostituirlas. Eh, Él por lo regular realizaba el acto de la violación y el homicidio simplemente por superioridad, por tener el control eh, sobre sus víctimas. Su método de crimen era estrangular y degollar a sus víctimas. Él, su condena fue condenado en 1988, pero como se había abolido la pena de muerte, simplemente estuvo en prisión 20 años. Eh, a los 20 años fue indultado y puesto en libertad. Eh, Él nuevamente es recapturado en el 1908 debido a que en 1908 abordó a una prostituta, por eso aquí se difiere en su perfil de víctimas en cuanto a que nada más mataba prostitutas, pero no porque su última víctima ya era una anciana que había ejercido en algún momento la prostitución, pero no estaba ejerciendo el lado de prostitución, sino simplemente su deseo de él era, reflejaba que su madre, que pues también había ejercido la prostitución, en la cual él había vivido en ese entorno, en la cual él pues había dado cuenta de lo que hacía su mamá. Entonces él reflejaba que eh, pues toda aquella mujer que realizaba este tipo de conductas merecía como tal la muerte, tenía que ser castigada. Él decía que el adulterio o la prostitución, que eran cuestiones fuera de lo normal social, tendrían que tener un castigo que era pues principalmente la muerte. Entonces él principalmente su pensar era
el reflejo de lo que hacía su madre y lo reflejaba en cualquier mujer con la cual se desarrollaba. Y pues él fallece en 1910 sin ninguna, no se le, sin haberle interpuesto alguna pena como tal. Él estaba en espera de su condena y él falleció en 1910, mero en el tiempo en el cual iniciaba lo que era el porfiriato. Otro asesino en serie, ya no de este lado, digamos, de América, sino ya en el área de Europa, fue lo que es Vasiliv Komarov. Él era, su alias era el Lobo de Moscú. Él nació en comienzos de 1871. Él nació en Vitev, en el antiguo imperio ruso. Su sexualidad, él era heterosexual. Su estado civil, primeramente fue viudo, perdió a su primer mujer por una enfermedad que era el cólera, y su segundo matrimonio, en el cual tuvo dos hijos. En su infancia, en lo que fue su infancia, él creció en una zona eh, muy pobre, en la cual socialmente el alcoholismo o el consumo de lo que era el vodka era muy común desde temprana edad, por lo cual él se vuelve una persona alcohólica. Él consumía mucho lo que era igualmente lo que es el vodka. En ese tiempo era normal, entonces él era una persona alcohólica, y cuando cumple la mayoría de edad y que empiezan los problemas en cuanto a lo que era Rusia y el antiguo imperio japonés, él se enlista en las Fuerzas Armadas y él acude con el ejército ruso a combatir al ejército japonés. En ese tiempo en el cual él se encontraba en la línea de defensa, de lucha, él entra a la bodega de su, pues a la bodega de su ejército, y roba algunos suministros. Lo descubren y le dan una sentencia por un tiempo, y en ese tiempo que él está eh, recibiendo su condena, su mujer muere. Entonces él, devastado, cuando es liberado, regresa, pero se desplaza hacia otra zona, hacia la parte de Moscú, y ahí conoce a su segunda esposa, con la cual también procrea dos hijos. Eh, Él se empieza a desarrollar en lo que era conductor de carruajes y vendía caballos en su propiedad. La forma de su modus operandi era en los periodos de plaza de su lugar. Él acudía con sus caballos al mercado a ofrecer su producto. Abordaba a los posibles clientes, los engañaba y los llevaba a su domicilio, donde les iba a mostrar más caballos y les ofrecía de tomar. Los alcoholizaba, y en el momento en el cual ya estaban alcoholizados, los abordaba, los agredía con un martillo o cualquier arma blanca que tuviera a su alcance. Eh, su número de víctimas fue aproximadamente 33 personas. Eh, También en este aspecto varía, porque también su forma de operar era de que algunas víctimas las enterró en su propio domicilio, y otras de igual manera las arrojó a lo que era el río de la ciudad, el río de Moscú. En esta parte, él no fue un homicida solo, sino él, a pesar de que su esposa no lo ayudaba a matar, su esposa, al enterarse que Vasily cometía los actos, en vez de denunciarlo, su esposa lo ayuda, lo empezaba a ayudar a esconder las víctimas, ya sea en el establo, enterrarlas, o en su casa, en su propiedad, esconder los cuerpos. Muchos vecinos, pues, se percataron de ciertos olores, se percataban de ciertas conductas, pero no les hacían el caso, ¿no? Para averiguar. Ya hasta que
una de sus últimas víctimas fue vista por mucha gente que se dirigió con él y desapareció. Entonces empezaron las indagaciones, empezaron a buscar el motivo y descubrieron que su forma de operar era de que los abordaba los días miércoles del su mercado y el día jueves o el día sábado ya aparecía muerta esa persona que habían visto con él el día miércoles. Entonces, por lo cual se le sentenció a fusilamiento y lo mataron el 18 de junio de 1923. Él no aguantó el tiempo en el cual estaba haciendo la condena y en varias ocasiones intentó suicidarse, pero sin ningún éxito. Y él, al igual que su esposa, fueron acribillados por el pelotón de fusilamiento y los dos recibieron la misma pena. Y nuevamente, otro de los asesinos en serie de los cuales se tiene registro, que ha sido de los asesinos en serie que más víctimas ha tenido, es Pedro Alonso López, igual también llamado el monstruo de los Andes. Él nació el 8 de octubre de 1948 y su lugar de nacimiento fue la localidad de Ipiales, Colombia. De sexo masculino, él era de preferencias heterosexuales, su estado civil era soltero, la geografía que utilizaba para el homicidio era entre Colombia, Ecuador y Perú. Él fue el séptimo hijo de ahora sí que pues su mamá era una persona que de igual manera como la de el chalequero, era una persona prostituta, eh, eran de un aspecto humilde, en la localidad de Yepes, Colombia, donde nació. Ellos vivían en un solo cuarto, en la cual su mamá desarrollaba la prostitución y ellos junto con sus hermanos, junto con su mamá, solamente los separaba lo que era una pequeña cortina en la cual ella realizaba su función de prostitución. Entonces él escuchaba pues muy consecutivamente, ya sea en las noches o cuando estuvieran en el hogar, escuchaba pues obviamente los ruidos propios, ¿no? Del acto y en lo cual él fue creciendo con pues este problema. Él a los 9 años, su madre lo encuentra tocando a una de sus hermanas menores, le estaba tocando los senos. Su madre, pues al ver esto, se enoja mucho y lo destierra, lo corre de la vivienda. Él lo que realiza, pues cuando lo corren, eh, empieza a vagar, se vuelve vagabundo y empieza a andar en las calles, y hay una persona, un hombre que lo aborda y que lo engaña a los 8 años, a los 8 o 9 años, que lo va a apoyar, que le va a dar de comer, que le va a dar un hogar, pero lo que hace es llevarlo a una construcción, a una casa abandonada, y lo somete y abusa de él. Entonces, él a los 8 o 9 años, él pierde, ha sido víctima de violación y pues en este aspecto se genera más su odio o su rencor. Él sigue en este aspecto de seguir pues en la calle haciendo robos, hurtos, y a los 12 años se encuentra una pareja estadounidense que le ofrecen la adopción y el apoyo. En este aspecto, él acepta, lo adoptan, pero en ese periodo de los 12 años ha sido violado, bueno, le ponen a un profesor y este profesor también lo abusa de él, lo viola, vuelve a huir y vuelve nuevamente a convertirse en vagabundo. En 1969 ya contaba con 21 años, cae en la cárcel porque está acusado de robo y pues obviamente le dan pues pena de prisión. Ya en la prisión es abordado y violado por tres sujetos en la prisión, pero él ya contaba con pues una edad más grande, ya tenía 21 años, y en su pensar de él
fue que pues ya no se iba a dejar que nadie más abusara de él, por lo cual lo que realiza es matar a los tres sujetos que habían abusado de él, pero solamente le añaden 2 años más a su condena debido a que las leyes en ese país le pues marcaron que había sido por defensa propia, entonces por lo cual no merecía una pena mayor, entonces simplemente le dan 2 años más y él sale en 1978, en la cual él al salir empieza a viajar y empieza su periodo. Él se da cuenta en el aspecto de al haber matado a estas tres personas en la cárcel, la satisfacción que tiene o que siente al cometer el acto de matar. Entonces él siente cierto deseo y entonces al momento cuando él sale de prisión, tendía ya el deseo de matar, más aparte que cuando le hacen su entrevista, él narra, él dice que, que él iba a matar a toda mujer, le iba a quitar su inocencia, a toda mujer que él pudiera, que iba a quitar su inocencia, debido a que a él le quitaron su inocencia, de que él fue violado a los 8 o 9 años. Entonces, él cuando sale, se traslada a lo que es Perú y él se va a los pueblos indígenas, a las áreas rurales, y en su paso por Perú mata a más de 100 niñas. En su declaración él dice que él mataba a niñas indígenas, él acudía a los parques, a los centros, a los lugares donde pudiera encontrar sus víctimas y él las secuestraba, no le importaba que la gente lo viera, él lo que hacía era secuestrarlas, pero él no elegía a cualquier niña, él elegía para él tenía que elegir a aquella niña que le marcara pureza, que al momento de verla, la viera que era una niña pura. ¿Por qué? Porque él quería ser el primero en quitarle su pureza. De igual manera, también en sus relatos dice que él no asesinaba en la noche, que él tenía que asesinar a plena luz del día, porque a él le gustaba en el momento en el cual, ya que las había violado, las estrangulaba, él quería verle a los ojos y ver cómo se desprendía esa pureza de su rostro, de su cara. Entonces, de ahí, en su actuar por Perú, se traslada a lo que es Colombia, Ecuador. En Colombia mata igualmente a lo que son más de 100 niñas y en Ecuador entre 100 y 150 niñas. Es aprendido en lo que es eh, en Ecuador es aprendido y condenado a 16 años de prisión. Él sale en 1994 y fue detenido nuevamente horas después y deportado de inmigración a Colombia y se vuelve a ser condenado por otros asesinatos que había cometido 20 años antes, pero en este aspecto en Colombia, al momento de tratarlo, de sentenciarlo, lo vieron como inimputable, entonces por lo cual no le dieron una sentencia de cárcel, sino lo internaron en un hospital psiquiátrico. Eh, en 1998 le dan la libertad y de ahí desconocen su paradero o hasta dónde se encuentra. Nuevamente, 2 años después, al poco tiempo, le vuelven a sacar otra ficha en la Interpol para encontrarlo. Hasta la fecha no se ha encontrado, no se sabe si está vivo o muerto, pero se sigue buscando y él está desaparecido. Parte de los familiares de las víctimas que él mató, al momento de que lo dejaron libre, estaban inconformes y dijeron que iban a hacer justicia por su propia mano, pero no se sabe o se desconoce actualmente si fue asesinado por los padres inconformes o si en realidad está desaparecido o perdido. Su madre, pues desconoce, le preguntaron, al preguntarle, dice que desconoce el paradero de su hijo, pero que ella es en cierta manera vidente y que ella sabe cuando algún familiar fallece porque se le presenta y que pues hasta la fecha que él no se le ha presentado, entonces por lo cual ella atribuye que sigue con vida.
pero pues la realidad no se sabe. Su periodo de latencia fue entre el 68, 69 y hasta el 80. Eh, este fue uno de los, o ha sido uno de los asesinos en serie pues más sádicos, que ha matado a más número de personas jóvenes, y que no ha recibido una sentencia pues favorable para las familias, para las víctimas, sino al contrario ha logrado o logró evadir la justicia en los países en los cuales él se desarrolló. Eh, Como tal, podemos pues decir que no todos los asesinos en serie han tenido problemas en cuestiones biológicas de nacimiento, pero sí los factores sociales, biopsicosociales, sociedad, familia, el entorno en el cual se van desarrollando, ha sido un factor muy importante. De estos 5 personajes que hemos ahorita abordado un poquito rápido, la mayoría de estos personajes han sufrido principalmente de un entorno familiar violento, de un entorno familiar alcohólico, de un entorno familiar en la cual ha habido golpes, prostitución, violencia, y eh, pues se concuerdan en que pues este tipo de asesinos en serie pues se fueron desarrollando y hubo un detonante o una causa que los arrojó o los orilló a, a cometer ciertos actos delictivos. Si bien también en este aspecto no incluí a las mujeres, porque la mujer tiene otra forma de operar muy diferente a los hombres, y por lo menos en Estados Unidos el 80% de los asesinos en serie son hombres, de los cuales el 50% nos marca que estos asesinos en serie eh, realizan los actos por cuestiones sexuales. Y si bien aquí estamos observando tan solo en estos 5 perfiles, que la gran mayoría, o por lo menos 4 de 5, su mayor impulso fue la cuestión sexual, donde fue John Wayne Gacy, el chalequero, aquí lo que fue también asesino de Sudamérica, Pedro Alonso. Su mayor impulso fue la cuestión, a pesar de que era por cuestión meramente, se podría decir, desquitarse de lo que sufrieron, pero realizaron un acto sexual, a diferencia de Vasiliv, que simplemente fue pues cuestión de dominio, de cometer un acto, ¿no? Entonces, en este aspecto, podemos decir o concluir que no se ha llevado y siguen los estudios a que el criminal o el asesino en serie nazca o se haga, porque hay muchas interrogantes aún y tenemos que irlo analizando detalladamente para no cometer ciertos errores y poder encasillar en cierta resolución si un criminal es aquel que van a hacer, o que pues el simple hecho social lo va a desarrollar. Y hace rato mencionaban como último, mencionaba a Juana Barraza, que era la Mataviejitas. Eh, es, pues ella igualmente fue una asesina en serie mexicana. Ella sufrió múltiples maltratos en la niñez, como nos había comentado, fue vendida, fue abusada. Ella no había desarrollado su impulso asesino porque ella buscó otro medio, que era participar en lo que era la lucha libre. Mientras ella participó como luchadora profesional, eh, ese, ese entorno la ayudó a, a desquitar todo su frustración, su enojo, su coraje en los golpes, en luchar,
una arena. El problema surgió en el momento en el cual ella se lesiona y le prohíben volver a luchar, y es cuando ella pierde pues ese impulso, esa satisfacción que le estaba dando desquitarse en este aspecto, en este entorno, y es cuando se empieza a desarrollar su lado de asesina, ¿no? Entonces, como tal, ahí lo podemos ver que siempre va a haber un detonante que va a provocar que ciertas personas o sujetos provoquen o tengan conductas antisociales, como es los asesinos en serie. Entonces, no sé si alguien más o alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, y estamos creo que todavía a tiempo. Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz. Gracias. Parece que no, doctor, todo bien. Sí, entonces, pues como tal, podríamos cerrar el tema en el cual, pues, siempre la mente de un asesino en serie va a ser muy compleja y, pues, para poder